César aquí en Semilla de Vida con este tema de la oración. Vamos a comenzar hoy hablando con la oración, un tema de verdad que es hermoso saber cuando nuestra oración está desde la posición de hijos y cuando nuestra posición está en la posición de mendigos. Eso es tremendo, es algo que el Señor ha estado hablando en mi vida y hoy quiero compartirlo contigo esta noche y vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que sea Él hablando en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. Y Señor, te damos las gracias. Gracias, precioso Espíritu de Dios, por tu obra en nuestra vida. Gracias, precioso, porque eres tú el que nos llevas a un mayor entendimiento. Eres tú el que nos haces crecer en sabiduría y en conocimiento. Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias por hablar a nuestra vida. Señor, te pido que en el nombre de Jesús seas tú tomando mi boca. Sé tú el Maestro. Entrónate en este lugar, en cada corazón de las personas que me van a escuchar. Y te pido que hables tú a sus mentes y a sus corazones. Gracias, Padre, porque hoy hablamos que todo velo se cae en el nombre de Jesús, que toda altivez que se ha levantado en contra de tu nombre, Señor, en contra, que no nos permite poderte ver, Señor, todos esos argumentos se caen en el nombre de Jesús. Hoy yo te pido, Señor, que seas tú, precioso. Sé tú tomando mi boca con poder, con denuedo, con autoridad. Sé tú, precioso Espíritu Santo de Dios, hablándole a cada persona. Gracias, Padre, por todo lo que haces en la vida de cada una de las personas que me escucha. Gracias, precioso, porque yo sé que esto es para lo eterno, Señor. Gracias, Padre, por usar mi boca, porque yo creo que eres tú enseñando este tema. Toma mi boca, Señor, sé tú hablando a través de ella. Y gracias, Señor, gracias, Padre, por cada persona que se está conectando, que va a escuchar esto, ya sea ahorita o en un tiempo futuro. Que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, Padre. Nosotros queremos, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, ser más como tú y menos como nosotros. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén y amén. Pues vamos a comenzar con esta clase. ¿Sabes? Al principio de la clase no va muy dirigida a la oración, pero creo que el inicio, el cómo nosotros nos vemos cuando estamos orando, esto es súper importante, ¿sabes? Porque nosotros podemos tomar dos posiciones al orar y podemos ser víctimas y, y poderle contar a Dios todo el mundo de tragedias y de desgracias y de cosas malas que nos están pasando. O podemos tomar la posición de hijos. Y sabes, hoy yo te invito a eso, yo te invito a que abras tu corazón, porque yo sé que si logramos bajar la esencia de esta clase, y le pido al Espíritu de Dios que sea con palabras claras, sabes, nuestro lugar de posesión va a cambiar, porque es muy diferente cuando tú estás en ese lugar de hijo orando a través ajá, de su precioso espíritu. Y este tema, por eso empiezo de este modo la clase, ¿sabes? Porque muchas veces nosotros pasamos por tiempos difíciles de angustia, nos sentimos abatidos y creemos que Dios no está, ¿sabes? Y a veces nos desanimamos y cae el desánimo o cae el decir, no, pues híjole, ¿qué está pasando? Realmente Él está ahí, entra la duda y entran tantas cosas, pero la verdad es que Dios es bueno todo el tiempo y la posición que tú tomes es súper importante, porque o puedes tomar la posición de víctima, de pobre de mí como sufro, y que tus oraciones sean unas oraciones de reclamo, que sean oraciones de queja, que sean oraciones de, mira, Señor, cómo está mi vida, mira cómo sufro. Aquí quiero hacer un punto bien importante. Cuando nuestra oración es de ese tipo, y lo hacemos con la intención de desahogarnos delante de Dios y que Él sea nuestro sanador, el que sane nuestra alma, nuestro espíritu. ¡Wow! Es una cosa maravillosa porque tú le estás permitiendo al Espíritu Santo de Dios que llegue a lo más profundo de tu alma y que Él traiga esa sanidad a tu cuerpo, a tus emociones, a tu mente, a tu espíritu, perdón, a tu corazón, a tu alma. Ajá. Entonces, eso es bien importante, porque si tú tomas ese proceso de como una queja, como, ay Señor, mira lo mal que me está pasando, mira qué tristeza de vida, ¿sabes? Híjole, ese tipo de oración, la verdad, no trae los resultados como una oración cuando tú te paras como un hijo de Dios.
¿no? Y cuando, como hijos de Dios, ¿sabes? Muchas veces somos el blanco de algunos dardos, pero si nosotros estamos haciendo lo correcto delante de Dios y estamos portándonos bien, Él es fiel, ¿sabes? Él es fiel y Él nunca falla. El Salmo 18, quiero empezar con este salmo porque este salmo trae una sabiduría preciosa, pero aparte nos deja ver el corazón del Padre. Y este es otro punto que yo quiero tocar. Desde hace mucho tiempo el Señor me ha enseñado, ¿no? Y es algo que yo he estado bajando mucho a Semilla de Vida constantemente, es que nosotros debemos de comprender que Dios realmente es un Dios bueno, que no es un Dios que manda mal, que no es un Dios que te castiga, que no es un Dios que, este, que manda tragedias, ¿no? Entonces, fíjate, este salmo, que es el Salmo 18, habla algo importante del carácter de Cristo, del carácter de Dios. Y fíjate, aquí el salmista está diciendo que está en un tiempo de angustia, y dice en el versículo 18 del Salmo 18, me atacaron en su momento en un momento de angustia, pero el Señor me sostuvo. Me condujo por un lugar seguro y me rescató porque se deleita en mí. Escucha esto, por favor. Me rescató porque en mí se deleita. Wow. El Señor me recompensó por hacer lo correcto. Me restauró debido a mi inocencia, pues he permanecido en el camino del Señor y no me he apartado de mi Dios para seguir al mal. Wow. Y sabes, muchos de nosotros somos atacados y somos señalados y somos perseguidos, pero este versículo nos enseña un momento de angustia en el que el salmista estaba y tú y yo hemos pasado por estos momentos, pero el Señor, ¿sabes? Dice, pero me sostuvo. Nuestras creencias son bien importantes, porque si tú crees que en ese tiempo de angustia el Señor está, Él es el que sostiene tu vida, sabes que cuando nosotros estamos confiados y nosotros creemos en Él, que Cristo es nuestro Señor, Él es el que sostiene nuestra vida, que en tiempos de angustia Él está y Él siempre está y Él no cambia, Él no varía. Entonces, el reconocer que nosotros, ajá, muchas veces somos los que nos salimos del camino. Muchas veces somos nosotros que por nuestras decisiones, por satisfacer la carne, nos estamos súper metidos en el mundo y, ¿sabes? El mundo nos está atacando constantemente y todo el tiempo y te aseguro que el mundo no es un lugar donde tú y yo vamos a encontrar paz. O sea, el mundo siempre nos va a tirar a la desesperanza, a la angustia, a la preocupación. Ajá, entonces es bien importante esto. Para que tú mantengas una vida de paz, necesitas centrar tu atención, ajá, en lo que podría ser que tus pensamientos estén centrados en él. Ajá. Entonces, vamos al versículo 19. Dice, me condujo en un lugar seguro y me rescató porque en mí se deleita. ¿Sabes? Dios se deleita en ti. Wow. ¿Sabes? Esto es maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque imagínate qué importante eres para Él. Por eso es aquí donde nosotros debemos de tomar la posición de hijos. O sea, Dios se deleita en ti, en que tú vayas y que lo busques, en que tú tengas tiempo de comunión con Él, en que tú estés con Él buscando su presencia. Y sabes, Él nos lleva a un lugar seguro y nos rescata. ¿Por qué? Porque ese es el corazón del Padre. El corazón del Padre es un corazón que cuida, que protege. Y Él nos lleva a ese lugar seguro donde nosotros estamos protegidos y estamos guardados de todo el mal. ¿Y sabes por qué, por qué te digo esto? Porque esto, la oración, cuando va desde la posición de hijo, empiezas a dejar de rogar. Eso es un punto bien importante, porque si tú sabes que el Señor se deleita en ti, eso te posesiona a ti en un lugar de privilegio y de honor, ¿no? Entonces, el versículo 20 nos dice, el Señor me recompensó por hacer lo correcto. ¿Sabes? Nosotros siempre vamos a tener recompensa cuando hacemos lo correcto delante de Dios. Y hacer lo correcto nos guarda de todo el mal. Es una protección que Dios nos da tan solo por hacer lo correcto delante de Él.
Ajá. Y esto sí, sí, pues sabes que tenemos que pagar, ahora sí que bien por mal, ¿no? Que Dios no puede ser burlado. Y lo que el hombre siembra es lo que el hombre recibe. Entonces, es bien importante, así como dice este salmo, el Señor me recompensó por hacer lo correcto y restauró debido a mi inocencia. Versículo 21. Pues he permanecido en los caminos del Señor y no me he apartado de mi Dios para seguir el mal. Esta es una instrucción poderosa. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú permaneces en los caminos del Señor y tú haces todo lo posible por apartarte del mal, fíjate, te voy a contar un testimonio. Cuando yo llegué a Cristo, la verdad que mi vida era un desastre, pero un desastre. Entonces, yo durante años enteros, yo tenía un temor tremendo de que yo me fuera a ir otra vez al mundo y que me fueran a pasar cosas terribles. Durante años oré, Señor, no permitas que yo voltee ni a la derecha ni a la izquierda, sino que siga firme en el camino de la verdad y de la vida. Y esta fue mi oración durante mucho tiempo. Cuando yo llegué a Estados Unidos no tenía iglesia, no tenía amigos de la fe, toda la gente con la que me juntaba era gente católica, o sea, todo estaba patas para arriba, o sea, era el momento ideal y preciso para yo apartarme de Dios. Y quiero decirte que esta oración, el no permita, Señor, que yo voltee ni a la derecha ni a la izquierda, sino que siga firme por el camino de la verdad y de la vida. Esta oración que durante años la oré, esa oración fue la que hoy me mantiene aquí haciendo esto, porque cuando yo me iba a salir de él, él siempre me jalaba y me metía en su camino. Y sabes, todo lo que tú siembras en oración, tarde o temprano las cosas suceden y tú puedes ver cómo ciertas oraciones te rescatan. Y sabes, esta fue una de mis oraciones que me ha rescatado de no irme al mundo. ¿No? Y así, ¿sabes? En esa condición, yo creo que los primeros 3 años de mi vida que viví aquí en Estados Unidos, fue así, o sea, todos los 3 primeros años que yo decía, Dios mío, no tengo iglesia, no tengo amigas de la fe, no tengo nada, o sea, solamente es mi Biblia y párale de contar, ¿no? Y tú. Entonces, es bien importante, ¿sabes? Este tipo de oraciones para que nosotros nos mantengamos firmes en el camino, ¿no? Y yo ya a menudo veo muchísimos cristianos que están sobre una cuerda floja y, ¿sabes? Estrechos por el cómo deben caminar. ¿No? Y llevan mucho misterio acerca de la palabra de Dios. Y sabes, en muchas ocasiones hay oportunidades para equivocarnos. Y mi pregunta es, ¿no? ¿Esto es un pecado lo que yo estoy haciendo? Si hago esto, ¿Dios contestará mi oración? ¿No? O sea, ¿qué pasa si elijo un trabajo equivocado? Se supone que debo regalar lo que yo tengo, pues porque así lo dice la palabra, ¿o no? ¿Debo de ir al médico o no? ¿O Dios se molestará conmigo? Y sabes, ahorita que estoy en el Ministerio de Jóvenes, ¿no? He aprendido muchísimo en el Ministerio de Jóvenes y ha sido un regalo hermoso que el Señor me está dando, me está enseñando muchísimo, muchísimo. Pero, ¿sabes? Muchos jóvenes preguntan por la persona ideal que supuestamente Dios creó para ellos para casarse. Y quiero decirte algo importante. Y era lo que yo platicaba con ellos acerca de esta pregunta. No, es que yo sé que Dios creó, no sé ni siquiera de dónde salió esta idea, desconozco, que Dios creó una persona ideal para mí, ¿no? Para que yo me casara con ella y todo este show. Y yo le digo, ¿sabes qué? O sea, imagínate qué desorden sería si, por ejemplo, Juanito decide casarse con Petra y Petra ya no le gusta a Juanito, entonces Petra va y se casa con Luis. Entonces Luis le tocaba casarse con Claudia, pero Claudia se casa con otro. Entonces imagínate el desorden, o sea, Dios tener todo el control de eso. Yo le decía, no, jóvenes, no es así. Lo que pasa es esto. Lo que pasa es que nosotros, ¿sabes? Dios bendice el matrimonio a la persona con la que la persona decida casarse. Entonces, ¿por qué? Porque Dios es así, o sea, Dios bendice tu matrimonio, bendice tu pareja, bendice lo que tú decidas. Entonces, ¿por qué Él nos da la opción de elegir, ¿no? Pero pues la verdad es que yo veo gente.
¿no? Con muchos enigmas de que puede ser, y qué tal si hago esto, y que su palabra, y sabes, con tantas cosas, y Dios es perfecto. ¿No? Y su palabra es clara. Él a través de su palabra, a través de que nosotros conozcamos su carácter, conozcamos su corazón, su guía, su disciplina, su amor, ¿sabes? Su perfecta misericordia. Es que Él es el que nos rescata, el que nos redime de la cantidad de errores, perdón, y de tropiezos que nosotros tenemos en nuestra vida. Y sabes, Dios en el versículo anterior. Ajá, él es tan hermoso en su corazón y debes de comprender esto porque si tú ves a un Dios como ese Dios dador, como ese Dios de amor, sabes, la posición cambia, cambia. Y sabes, es necesario insistir en que la gente conozca el carácter de Dios, de que Dios no es un ogro, porque la religión es lo que ha representado. Sabes que Dios es el que trae cosas terribles a la vida y no es cierto, es la decisión de nuestras. Es la decisión. Lo que nosotros decidimos hacer es la consecuencia que nosotros vivimos, porque recuerda que el pecado en sí, el pecado lo que hace es venir a nuestra vida a matar, a hurtar y a destruir, o sea, a través del diablo, porque la comisión del pecado es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Así lo dice su palabra, ¿no? Entonces, nosotros al comenzar a entender el corazón de Dios, ¿sabes? Esto es para mí es hermoso porque tú sabes que el mal no procede de él, tú sabes que él te cuida y estás en una posición de padre a hijo. Entonces, ajá, es como un campo de oportunidades tremendo el conocer a Dios realmente como lo está escrito en su palabra, ¿no? Y así es como un niño, ¿no? Cuando tú te sientes pleno delante de él, cuando tú te sientes que estás en la presencia del Padre, es como si le permitieras a un niño como correr en un campo y rodar sobre el pasto y reírse y disfrutar en campos abiertos. Y sabes, los hijos de Dios podemos tener esta misma experiencia delante de Él, el gozarnos, el deleitarnos delante de Él, porque Él dijo en el Salmo 18-19, me deleito en ti. O sea, me deleito cuando tú vas a buscarme a mí. O sea, ve lo importante que es que tú y yo tengamos ese tiempo de comunión con nuestro Padre, tengamos ese tiempo de estar con Él. Y este mensaje, ¿sabes? Yo creo que va a desafiar la mente religiosa, pero te va a traer muchísima libertad a aquellos que reconocen que han estado esclavizados, ¿sabes? Por toda la incertidumbre, por toda esta religión. Y en Juan 14, versículo 13 nos dice, y todo lo que pidas en mi nombre lo haré, porque para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y sabes, tú puedes orar por lo que tú necesitas. Hace años el Señor me hablaba de lo que yo lo estaba limitando. Y quiero decirte por qué limitaba al Padre. Lo limitaba debido a mi mente religiosa, debido a mi falta de conocimiento. Y la falta de conocimiento y la mente religiosa, lo único que estaba haciendo era en mí. En mí estaba creando un límite para Dios, porque decía, ay, no, yo no puedo orar por esto, no podré orar por el otro, será sí o no. Entonces, ¿sabes? Él nos está diciendo, nosotros podemos pedirle todo, nosotros, y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. Y es algo bien importante. Nosotros, ajá, él nos dice, pide, y nosotros podemos pedir tanto si lo necesitamos en lo físico como en lo espiritual, como en lo material, y si es conforme a la piedad, y si esto ya está escrito, y si tú lo crees, si tú crees en tu corazón que lo que estás orando va a pasar, así va a ser. Observa que esto dice que todo lo que pidas en su nombre. Nosotros no podemos tomar el nombre de Jesucristo en vano y no hacerlo como una regla cristiana al final de oración, ¿sabes? Porque el nombre de Jesús es un nombre poderoso, es un nombre digno de alabanza, es un nombre digno de adoración y de hecho es el único nombre que nosotros podemos adorar. Entonces, es importante, ¿no? Que nosotros creamos en el corazón que lo que Él hará
Y que como dice Marcos 11, ¿no? O sea, Marcos 11 dice, créelo en tu corazón y lo recibirás. Que voy a estar trabajando sobre este versículo, Marcos 11, versículo 22. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esa montaña, levántate y échate al mar y sucederá, pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que lo han recibido, será suya. ¿Sabes? Yo creo que esto es de los versículos más impactantes que yo he recibido en mi vida, que más revelación he tenido, pero sobre todo que más he experimentado y que han tenido el poder de cambiar muchas situaciones en mi vida. Y es que Jesús aquí nos está enseñando cosas hermosas, porque primero dice, tengan fe en Dios. Mi pregunta es, ¿realmente tú confías en Él? ¿Tienes fe en Dios? ¿Que Él es el que va a hacer las cosas? Y sabes, este versículo después nos dice, les digo la verdad. O sea, como si Jesús mintiera. ¿Y sabes por qué? Es porque nosotros somos los que muchas veces estamos llenos de dudas. Y dice algo muy fuerte aquí. Y esto lo voy a leer las dos frases completas para mayor entendimiento. Dice, les digo la verdad, ustedes pueden decir. O sea, está hablando de lo que nuestra boca está diciendo. Y tal vez nosotros necesitamos una revelación del poder que tienen nuestras palabras para dejar de decir disparates y empezar a hablar edificación a nuestra vida, ¿sabes? Muchas veces la gente está fuera pidiendo oraciones y oraciones en cadena y todo lo que tú quieras. Ajá. Y está una persona enferma y está en el dolor y están todas estas cosas y piden una cadena de oración, pero por sus palabras siguen hablando el dolor, siguen hablando la enfermedad, siguen hablando la tristeza, siguen hablando todas estas cosas. Y sabes, en el poder de tu boca está la vida o la muerte, está la bendición o la maldición. Y Él nos dice, y tú eliges. ¿Sabes? Si estás orando por algo, necesitas ponerte de acuerdo en lo que tú estás hablando acerca de ese tema, acerca de esa situación. ¿Por qué? Porque si no, nuestra misma boca está tirando lo que nosotros estamos orando, porque dice claramente, dijo, les digo la verdad, ustedes pueden decir. O sea, nosotros tenemos el poder. Este versículo nos está enseñando para hablarle a las cosas, el poder de hablarle a las situaciones, a la enfermedad de Dios, no a Dios de nuestros problemas, de nuestras dificultades, de lo mal que nos está yendo en la vida, no. Al orar de esta manera, que es una, podría ser una manera contraria al hablarle a las cosas de Dios, ¿sabes? Estás ejecutando la autoridad que Cristo te ha dado. O sea, porque Cristo te ha dado esa autoridad. Ajá, y él dice, podrás hollar serpientes y escorpiones y si comieras cosa mortífera jamás te va a hacer daño. Y esto es una realidad, o sea, si él dejó escrito esto es que porque te puedes meter con el diablo y sabes que a ti no te va a pasar nada. El problema de hoy es que mucha gente está muy consciente de lo que el diablo hace. Y entonces esa conciencia de todo lo que el diablo está haciendo, ¿qué es lo que hace? Ustedes mismos les están dando el poder. Cuando realmente el que tiene el poder, ajá, eres tú, porque tú tienes el Espíritu Santo de Dios, tú tienes el poder de la palabra, tú tienes la autoridad y tú le puedes hablar a las situaciones, le puedes hablar a las cosas. Entonces, aquí hay un punto bien fuerte. Yo sí creo que tal vez el problema está a todo lo que tú da o estás sintiendo el dolor o lo que tú creas. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Puede ser una realidad, pero no es una verdad. La verdad es lo que viene escrito en su palabra. Y si Él nos está diciendo, tú puedes decirle, ¿sabes qué dolor en el nombre de Jesús? No tienes poder y autoridad en mi cuerpo, en el nombre de Jesús sales, ¿no? O sea, y tú ya le estás hablando al dolor, pero si estás, ay, cómo me duele, mira, ya no aguanto, ay, ya no soporto esto, tú solo le estás dando ese poder al dolor para que el dolor y el pecado se enseñoree de la situación. Entonces, ¿qué está pasando? Estás tirando tú solo tus oraciones. ¿Por qué? Porque te estás manejando por medio de lo que tus sentidos están hablando. Por eso él dice, ¿sabes? Es por fe, no es por vista, no es por los sentidos, no es por lo que sientas, no es por lo que escuches, no es por lo que estás oyendo, es
por fe, ¿no? Entonces, en el ámbito espiritual, lo material o lo físico, responden a la palabra de Dios. Porque el mundo espiritual es mucho más fuerte, el mundo espiritual es más poderoso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tomas autoridad y empiezas a hablar la vida de Dios, y tú me puedes decir, no, es que el diablo ahí está de insistente. ¿Sabes? Él dice claramente, resistir al diablo y huirá. ¿Y sabes cuál es el mejor modo de resistir al diablo? Decirle, ok, Satanás, sigues aquí y tú le sigues recordando a Satanás lo que está escrito en su palabra. Si tú estás, no, es que me duele muchísimo, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice? Señor, en el nombre de Jesús, soy sana. Entonces, ¿esto qué es? Tú le estás recordando al Satanás la palabra de Dios y él se tiene que doblar y él se tiene que someter. Y pasa lo mismo. El alma y la carne, el espíritu es tan poderoso y la palabra de Dios, que es espíritu, que es vida y que es verdad y que es poderosa y que a todo lo que le envíes hará eso, la palabra de Dios, ¿sabes qué hace? Hace que la carne se someta al espíritu y hace que que el alma se someta al espíritu. Por eso es necesario lo que tú dices. O sea, por eso este versículo dice, les digo la verdad, puedes decir. O sea, tú le puedes hablar a las situaciones. ¿Y sabes qué? Escasez ya no prosperas en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él se hizo pobre para que yo fuera rico. Y sigues viendo escasez. ¿Y sabes qué fue lo que Jesús hizo? Cuando vio tiempos de escasez, tiempos de necesidad que tenía que darle de comer a 5,000 personas, ¿qué fue lo que Él hizo? Bendijo los panes y los peces. Bendijo lo que tenía. No maldijo lo poco que tenía. Lo bendijo. Después agradeció al Padre. Y sabes, después de que agradeció al Padre, ¿qué pasó? Se multiplicaron. ¿Y qué hubo? Hubo de basta y de sobra para dar y compartir. Y todavía sobró. O sea, esto es lo que pasa. ¿Y él qué hizo? Él habló. Por eso nos está diciendo, puedes decir. Mi pregunta es, ¿qué estamos hablando en estos tiempos de dificultad, de dolor? Porque tenías que hablarle la palabra de Dios a tu cuerpo. Tienes que someter tus pensamientos a los pensamientos de Cristo, no a los problemas, no a la escasez, no al temor, no a la duda, no a lo que sea que esté gobernando. O sea, tenemos que tomar esa autoridad para tomar nuestros pensamientos y disciplinarlos y mandar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y si estás hablando duda o incredulidad, ¿sabes? Esta es la razón por la cual no has recibido. Y su instrucción es clara y dice, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que lo han recibido, será suyo. O sea, este versículo nos está diciendo lo que tenemos que hacer. ¿Y sabes qué es lo que tienes que hacer? Creer lo que estás orando. Porque dice, si crees que lo recibes, será tuyo. ¿Qué? Lo que estás orando. Y muchos piensan que, ay, a ver si es la voluntad de Dios, a ver si Dios quiere y me sane. ¿Sabes? Esto es lo que la religión ha creado. Y la perfecta voluntad de Dios, ¿sabes qué fue? La perfecta voluntad de Cristo fue revelada en la cruz. En la verdadera voluntad de Dios fue revelada en la cruz tras la crucifixión de Jesucristo. Y todavía decimos, ay, a ver si Dios quiere que lo sane. ¿Sabes? Lo que pasa es que muchas veces la gente no cree que puede ser sanada. ¿Por qué? Porque está la incredulidad. Porque algunos le hacen más caso a la carne, al dolor, al sufrimiento. Y otros, imagínate, peor aún, reciben beneficios de no ser sanados. Entonces, ¿sabes? Es importante lo que dice este versículo. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que lo han recibido será suya. Él no está diciendo, ¿sabes? Tal vez si yo quiero te sano. No, Él ya hizo una obra de redención completa donde la sanidad, la prosperidad está incluida.
Entonces, nuestra mentalidad tiene que ser, sí, el Padre desea que yo sea sanado, por eso es que Jesucristo se dio por mí y el deseo del corazón es que yo sea prosperado. Y sabes, esto es una verdad lo que yo te estoy diciendo. Ahora la pregunta es, ¿realmente tú estás creyendo en tu corazón que lo que estás pidiendo lo vas a recibir? ¿Por qué? Porque pues la razón es que Cristo murió para quitarle el poder al pecado, para que tú y yo fuéramos sanos. Él murió, ajá, para pagar todos nuestros pecados. Y lo que mata, lo que hurta es el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Y lo más importante es que dice, pero no debes de dudar. La duda, la incredulidad, ¿sabes? El perdón, el amar a alguien, el rumbo de nuestros pensamientos, la fidelidad y tantas cosas son decisiones que tú y yo tomamos. Nosotros decidimos si estamos en duda, si estamos en incredulidad, si queremos amar, si queremos vivir en el odio. Tú decides dónde dirigirte. Y lo vemos con Tomás, hasta que yo no vea, hasta que yo no toque, Señor. O sea, él tenía que verlo primero. ¿Y sabes qué era esto? Esto era una decisión. Él decidió que está en el momento de que no lo iba a ver, no iba a creer. Y esto es lo que el mundo te está diciendo. Si no veo, yo no creo. Y sabes, nosotros tenemos que movernos por fe. Y todo en esta vida son elecciones, son decisiones. Decide determinar, ¿sabes? Decide determinarte a terminar, vaya la redundancia, con toda la incredulidad, la duda en tu vida. ¿Sabes? Espera deseoso, ansioso de ver lo sobrenatural de Dios en tu vida. ¿Sabes? Dispón tu corazón y dile, Señor, ¿cómo me vas a sorprender con esto? Y mantente expectativa de cómo Dios lo va a hacer. Yo aquí en Facebook tengo una amiga que está conectada, que es Betty Galván. Y sabes, yo con ella recibí un diagnóstico terrible de mis ojos. Y ella estaba conmigo y me acompañó ese día. Y sabes, ella me dio muchísimas palabras de aliento cuando me dijeron que mis ojos no se podía hacer nada. Y sabes, hoy mis ojos están perfectamente sanos. ¿Por qué? Porque decidí creerle a Dios. Y muchas veces nosotros estamos creyendo en diagnósticos y así como creíste te será hecho. ¿Sabes? Necesitas romper con todas esas ideas, argumentos, cosas que nos han querido sembrar en nuestra vida. Decide creer solo en su palabra. ¿Sabes? Hace algunas semanas el Señor me decía claramente, si no está escrito en mi palabra, no lo creas, es mentira. Y sabes, podría parecer súper extrema esta decisión, pero analízala, medítala. Y sabes, es una súper verdad. O sea, es una verdad. Dice, si no, o sea, si no está escrito en mi palabra, no lo creas. Y nosotros muchas veces estamos viviendo las consecuencias de las mentiras que han sido sembradas en nuestro corazón. Y es que como humanos creemos en todas las ideas del mundo, en los diagnósticos en los que se escucha y llegamos a la conclusión, ay, que se irá o no se irá. Ay, podrá ser. Híjole, ¿qué tal si no? Y entra la duda, ¿sabes? Tú eres el que lo permites. Tú eres el que permites y te mantienes firme. Así como lo decía al principio, ¿cuántos años oré, Señor? Ayúdame a mantenerme firme en tu palabra. No permites que voltee ni a la derecha ni a la izquierda. Y sabes, ese tipo de oraciones a veces las necesitamos para mantenernos firmes en su verdad. Porque esa oración dice, ayúdame a mantenerme firme en el camino de la verdad y de la vida. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces estamos creyendo en cosas que el mundo nos quiere sembrar, porque el mundo lo único que quiere hacer es distraernos del plan de Dios, de la voluntad de Dios, del propósito de Dios. Y es importante que para que una oración sea efectiva, tú necesitas creer en su palabra, tú necesitas creer en Jesús, necesitas creer que Él es un Dios bueno y que Él te ama y que el deseo de su corazón es que tú seas prosperado. Y vamos a algunas razones. Fíjate, Juan 8, versículo 45. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes
puede con toda sinceridad acusarme de pecado. Y si les digo la verdad, porque entonces no me creen. ¿Y sabes por qué no? Muchas veces nos cuesta tanto trabajo creer en la palabra de Dios. Y yo creo que este versículo para mí es el versículo más doloroso que existe. O sea, imagínate a Jesucristo diciendo, yo que te digo la verdad, no me creas. Y la naturaleza caída del hombre, por ahí es donde comienza todo. No, es que es natural. No, no es natural. La enfermedad no es natural. No es normal. No, no lo es normal. O sea, él dice, y es natural que no me crean cuando yo les digo la verdad. ¿Y sabes por qué dice que es natural? Porque nuestra mente, desde el inicio de la creación, el padre de toda mentira, que es Satanás, él nos ha engañado desde el principio. Y esta es la batalla más poderosa que nosotros tenemos. O sea, la batalla con Satanás no es tener un diablito aquí que te esté mal aconsejando, sentado aquí en el hombro. No, ¿sabes cuál es? La peor batalla es sobre las mentiras de Satanás que ha puesto sobre de nuestra vida. Ajá. Y él ha engañado y ha engañado a la iglesia. Y dice su palabra, ajá, que tenemos cegado el entendimiento. Segunda de Corintios 4, versículo 3. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, imagínate, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Y fíjate cómo este versículo dice claramente que tenemos cegado el entendimiento en la mente. Esa es la razón por la cual no cree la gente. Por eso es importante que tú conozcas la verdad. Y su palabra dice claramente, conoce la verdad y la verdad te hará libre. Muchas veces por lo que nosotros estamos pensando es lo que nos tiene atados y esa atadura, hasta que tú no la destapes con la verdad de Jesucristo, que es su palabra, hasta ese momento va a cambiar la situación. Y es que la estrategia de Satanás es la mentira y es el engaño. Ajá. ¿Y qué es lo que pasa? Se ha ganado el mundo y haciendo creer a la gente que la enfermedad es normal, que la pobreza es normal, la contienda, el pleito, todo es normal. Y no, no es normal, en el mundo es normal. Para los hijos de Dios no lo es, porque fíjate lo que dice Marcos 11:24. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que lo han recibido será suya. Ajá, orar por cualquier cosa. Esta es una opción tremenda e inmensa. Pero creo que nosotros estamos como que un poco fallos de entendimiento. ¿Y por qué fallos? Porque hay gente que ora por trabajos, por casas, por coches, por puestos, por lo que tú quieras. Por protección, imagínate, por protección cuando él, si tú conoces su palabra, llega un momento que el agradecer, gracias Señor por tu protección. Ajá, y esta es una convicción que yo tengo en mi corazón, el agradecer la protección de Dios, porque sabes, cuando tú estás en Él y tú haces lo correcto delante de Él, su misma palabra nos protege a nosotros del mal. Entonces, sabes, hay muchas veces que nuestras oraciones tienen que ser como que hacia todo lo que viene de la piedad, hacia todo lo que viene de lo bueno, lo santo, lo puro. ¿Y a qué me refiero? ¿Sabes? Necesitas crear, ¿no? O sea, un negocio. Señor, dame ideas creativas para un negocio, dame estrategias, ponme con la gente correcta en el lugar correcto, ponme, Señor, en lugares de prominencia, en lugares de poder. ¿Sabes? Él nos habilita, Él nos capacita, Él es el que nos hace aptos para hacer riquezas. ¿No? Señor, necesito esto. Ora por inteligencia, ora por sabiduría, por discernimiento, ora por todo lo santo. Y sabes, cuando nosotros tenemos este tipo de oraciones, estamos orando por todas esas cosas cuando Dios tiene todo para habilitarnos para prosperar. Porque muchos problemas muchas veces se terminan estando con la persona correcta en el lugar oportuno. Muchas situaciones cambian
Cuando nosotros oramos por sabiduría, por inteligencia, por discernimiento, por ejemplo, el discernimiento nos ayuda a tener más claridad para evitar algunos problemas o bien, ajá, para evitar problemas. Entonces, es importante orar mucho antes de actuar. Orar y ¿sabes qué, Señor? Yo, por ejemplo, yo le digo, Señor, si esto es para bendición, abre la puerta. Y si no, ciérrala con doble candado para que yo no insista. Y ¿sabes? Hubo una ocasión en que 4 veces nos cerró la misma puerta. Dijimos, aquí no es tiempo de esperar en Cristo. Y esperamos en Él. Y a los 2 años recibimos la recompensa. Y ¿sabes? Es importante. Y, por ejemplo, en el ámbito, en lo que es la paciencia para nosotros esperar. ¿Sabes? El fruto del Espíritu es paciencia. Cuando tú estás en Él y tú vives en Él y tú estás en comunión con Él, ¿sabes? Ni te vas a desesperar, porque la paciencia va a ser el factor que va a correr en ti para que tú puedas esperar en Cristo, puedas esperar en sus respuestas de oración y puedas estar tranquilo y puedas estar en paz. Porque la paciencia es un fruto del Espíritu, así como la fe. ¿No? Entonces vamos a Santiago 4 versículo 3. Aun cuando se lo pidan, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Y sabes, este versículo está hablando de pedir con la intención correcta en el corazón. Si la intención es carnal de lo que tú estás pidiendo, es una intención para satisfacer los deseos egoístas de tu carne o la vanidad de la carne. ¿Sabes? Estas oraciones no son contestadas. ¿Por qué? Porque si lo que quieres es que Dios cumple caprichos, Dios cumple promesas. Ujú. Y es importante la intención con la cual tú y yo pedimos las cosas. Y es que si pedimos con malas intenciones o nuestras oraciones, no están con la intención correcta, ¿no? O queremos algo para vanagloriarnos o para enaltecernos, ¿sabes? No son oraciones que van a ser contestadas. Porque dice este versículo importante, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Entonces, ¿sabes? A veces es importante que nosotros estemos observando cuál es la condición de nuestro corazón con la cual nosotros estamos pidiendo las cosas. Entonces, si esto es para edificar el cuerpo de Cristo y muchos solo piden para sí mismos, ¿sabes? Piden por egoísmo. Debemos de cambiar, de llevar al Señor esa actitud a Él y decirle, Señor, quítame esto de mi vida, ¿sabes? Porque Él nos ha creado para resolver problemas. Él nos ha creado para edificar, para que todo lo que tú hagas sea multiplicado en sabiduría, en entendimiento, ¿sabes? Para que tú y yo seamos una solución para los demás. Pero esto requiere de esfuerzo, que aproveches las oportunidades que se presentan en tu vida. ¿Sabes para qué? Para traer soluciones. Y no se trata de ser un consumidor, sino de ser un dador. Y muchos solo piensan en recibir, en recibir. Pero como lo dijo Jesucristo, siempre es una mejor posición dar. Y si es en esa gran bendición de ser un dador en vez de un consumidor, Jesús lo dejó escrito. Siempre es mejor dar que recibir. Conviértete en bendición para recibir, para dar más bien, en esa bendición de recibir de Dios para dar, ¿no? Entonces, este versículo dice algo importante. Dice el Salmo 37, versículo 4, deleítate también en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Fíjate, Dios cumple los anhelos de tu corazón. Y el deseo de Él es que tú prosperes en todas esas áreas. ¿Sabes? Dispón tu corazón para que te sorprenda. Búscalo, búscalo a Él porque Él se deleita en ti. Y el inicio de este versículo nos da una indicación. Deleítate en el Señor. ¿Y sabes qué es deleitarse? Es agradar con placer, cautivar, atraer, gustar, enfocarte, adular y disfrutar
de Dios. Deleítate en Él. Resulta entrar en una completa satisfacción de contentamiento. Cuando nos deleitamos en Dios, nuestros deseos se cumplen porque nuestro contentamiento se satisface en Él, ¿no? Y otra oración poderosa es la oración de espejo. Esta oración es cuando empiezas a recordarle a Dios versículos, lo que dice su palabra. El orar sobre versículos incrementa la fe, ¿y sabes? Y es un acuerdo. ¿Por qué un acuerdo? Porque estás de acuerdo con lo que Él ha dejado escrito. Entonces, ¿sabes? Cuando tú empieza a orar. Empieza a orar sobre versículos, empieza a orar sobre lo que está dicho en su palabra. Y sabes, aquí se vuelven oraciones poderosas, porque te sales del Señor, yo me siento, te sales de la carne, ajá, del cómo me siento, del cómo pienso, ¿no? ¿Y a qué entras? Entras a su perfecta voluntad, porque su perfecta voluntad está aquí escrita. Y le empiezas a decir, Señor, tú eres grande, eres poderoso, empieza a exaltarlo, empieza a bendecirlo. Y cuando tú empiezas a orar conforme a su palabra, Señor, porque yo sé que tú vas a suplir. No conforme a mi necesidad, sino conforme a las hermosas riquezas de tu gloria. Yo sé, Padre, que tú traes medida buena, abundante y rebosada, que tú eres el que bendices el fruto de mis manos, porque yo creo que tú bendices mis manos para que sean prosperadas. O sea, empieza a orar con versículos. Sabes, al principio te puede costar un poco de trabajo, pero esto solamente requiere práctica. ¿Y sabes qué hace? Hace algo tremendo cuando estás orando por versículos. Cuando estás orando por versículos, toda tu concentración está en eso, porque es muy difícil orar cuando tu mente está en otro lado, pero cuando tú estás concentrado y estás em, fijando tu mente en tu espíritu, empieza a fluir de tu espíritu los versículos que hay en ti y sabes, eso es poderoso. Eso es poderoso. Y la posición que tomes como hijo, claro que importa. Necesitas sentirte merecedor de que vas a recibir lo que aquí está escrito. Porque si no te sientes merecedor, si no te sientes digno de ser hijo, eso es un obstáculo para que tú no recibas de Dios. Hay un libro que se llama De príncipe a mendigo o de mendigo a príncipe. No me acuerdo, pero es más o menos así. Y ese libro habla de lo que hoy te estoy hablando. Y cuando nosotros tomamos nuestra posición para orar como hijo, ¿sabes? Suceden cosas tremendas. Fíjate lo que dice Romanos 5, versículo 17. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Amén. Porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de uno solo hombre, de un solo hombre, Jesucristo. Este versículo, ya se me está acabando el tiempo, este versículo es tremendo. Y este versículo dice, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Cuando nosotros oramos desde el punto de creernos justos delante de Dios, porque yo soy la justicia de Dios. Ajá. Así, yo soy la justicia de Dios y tú te crees y te sientes que eres justificado delante de Dios. ¿Sabes? Una oración desde el lugar de justicia es una oración poderosa, porque es una oración, ajá, que está tomando el lugar de hijo. Y aparte, ¿qué crees que es más fuerte de todo esto? Es por gracia, porque este versículo lo dice, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. O sea, el creyente nacido de nuevo, un hijo de Dios, tiene un gran suministro. Ujú. Y es infinito. ¿Sabes en qué? En gracia. Amén. Es infinito dentro de cada uno de nosotros. ¿Y sabes qué es? Es provisión, es fuerza, es fortaleza, es visión, es equipamiento. O sea, Él nos capacita. Es sabiduría.
Es cuidado, es protección, es aumento, es multiplicación. Es el gozo del Señor, es el permanecer en sus pensamientos. Y sabes, esto es parte de la gracia de Jesucristo, de la gracia de Dios para nosotros. Pero mi pregunta es, ¿en qué posición estás orando? ¿En la posición de hijo o en la posición de mendigo? ¿En la posición de justificado por su gracia, que somos justos delante de Él? Ajá, ¿por qué? Porque es importante que tú te sientas merecedor y no merecedor porque por mérito, sino por hijo, porque reconoces que Jesucristo se dio por ti. Amén. Y esto se obtiene, ¿sabes cómo se obtiene? Dando gracias, hablando su palabra a tu vida. Y es abordar la vida como un conquistador, no como una víctima. Es abordar la vida desde el punto de ser hijo amado por un Dios bueno, de haber sido comprado con la sangre preciosa del Cordero, que hoy estás libre de pecados, que el pecado no puede enseñorearse de ti, ¿no? Y cuando parece que nuestras oraciones no son contestadas, vamos un poquito a esto, híjole, la verdad es que Dios siempre, siempre quiere contestar todas sus oraciones. Y es que sean, esto es importante, de acuerdo a su palabra y en fe. Y en fe, esto es importante. Juan 5 versículo 14-15 dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Fíjate, es pedir conforme a su voluntad. No es conforme a la nuestra, es conforme a su voluntad. Entonces, esa es una confianza muy grande. Y Dios siempre contesta nuestras oraciones cuando son conforme a su voluntad, cuando viene escrito en su palabra. ¿No? Y Mateo 7, versículos del 7 al 8. Pedir y os dará, buscar y hallarás, llamar y os abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿Sabes? Estos versículos están diciendo que Dios contesta las oraciones. Amén. Sin embargo, todos nosotros podemos recordar alguna vez en nuestras vidas cuando pedimos algo que creíamos que era correcto, algo bueno. Y no era algo egoísta, sino algo fuera de la voluntad de Dios. Y sin embargo no vino la respuesta. Y la palabra dice que pidas y que Él te dará, pero nuestra experiencia, o sea, sí, ¿no? Él dice que ella no lo dio. ¿Y cuál es la verdad? La respuesta podría ser, ¿no? Que en ambas circunstancias es importante lo que la gente está pidiendo. Es importante en un momento lo que la palabra dice que nosotros podemos pedir. Por ejemplo, ¿qué te podría decir? Si hay una persona y está en un matrimonio y este matrimonio llega una mujer y se quiere casar con él, nosotros no podemos orar por eso. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hay cosas que nosotros no podemos orar. Y ese tipo de oraciones Dios no contesta. O sea, ¿cómo vas a pedir que yo esté, por ejemplo, con otra persona cuando yo tengo un esposo? O sea, sí. O sea, hay cosas que no podemos orar porque son fuera de la voluntad de Dios, fuera de lo que está escrito en su palabra. O sea, hay cosas que no, o sea, no, no. Juan 4 versículo 24 dice, Dios es espíritu y los que lo adoran deben de adorarle en espíritu y de verdad. Y sabes, es que Dios opera en el ámbito espiritual y para contestar nuestras oraciones. Pero la fe es nuestra parte. Nosotros tenemos que tener esa fe y es necesario para ver la manifestación, es necesario creer. Y la fe es lo que toma las cosas del mundo espiritual y las mueve al mundo físico. Y esto es básicamente lo que es la fe en Hebreos 11, versículo 1, que dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
No dice que la fe es la certeza de las cosas que no existen, sino existen, pero no están en este mundo físico y visible, están en el ámbito espiritual. Y todo lo que tú pidas que está escrito aquí está en el ámbito espiritual y te corresponde. Entonces, si ya está hecho en lo espiritual, lo único que necesitas es tener fe, es creer. ¿Y sabes? Creer es ver. Y te voy a dar un tip de oro. Un tip de oro. La fe penetra en el ámbito espiritual y se apropia de esas cosas para traerlas en el ámbito físico. Ajá. ¿Cómo así? Es creer, es ver. Si tú lo puedes ver en tu mente, lo puedes ver en tu imaginación, lo puedes bajar a tu corazón y lo puedes creer porque su palabra dice, con el corazón se crea para justicia, pero con la boca se crea para salvación. Si tú lo puedes creer en tu corazón y en ti existe esa certeza en tu corazón de que Dios es poderoso y tú confías en Él, esa oración, ¿sabes? Va a generar milagros, porque la oración constante y en acuerdo es poderosa, pero cuando en tu corazón está la certeza y estás plenamente persuadido como lo estaba Abraham, ¿sabes? Eso será un hecho, porque tú lo estás creyendo en tu corazón y con el corazón se crea para justicia y con la boca se crea para salvación. Amén. Entonces, es poderoso cuando tú lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, esa es una siembra y esa es una siembra de un milagro. Por eso a veces es más importante sembrar semillas que esperar un milagro, porque la siembra en buena tierra va a llegar un momento en que el milagro va a ser tu realidad. ¿Por qué? Porque esta es la palabra viva de Dios. O sea, esto que está aquí escrito es vida, esto es espíritu y esto es verdad. Y el mundo físico se somete a esto. Entonces, lo importante es lo que piensas de Dios, pero también que tú te creas merecedor. Lo importante es que tú creas que en tu corazón que ya ha sido hecho. Amén. Y no permitas que la duda saque esa semilla de tu corazón. Permite que esa semilla empiece a germinar para que pronto dé frutos. ¿Y sabes cuál es la mejor agua? ¿Cuál es la mejor fertilizante? El sí, Señor, yo creo que tú lo vas a hacer. Y empieza a repetir el versículo. Por las llagas de Jesucristo soy sana. Por las llagas de Jesucristo soy sana. No me va a sanar. No, no, no. Por las llagas de Jesucristo soy sana. ¿Por qué? Porque cuando tú dices el versículo como es, el versículo es el que es vida. El versículo es el que es espíritu. Porque así es, su palabra es espíritu y es vida. Pero no permitas que la duda entre a tu corazón. Ay, ¿será que Dios quiera? Ay, pues tal vez. Ay, igual y pasa, igual y no. ¿Sabes? Toda la duda, todo eso te va a sacar de recibir lo que Dios quiere darte. Por eso es bien importante que te mantengas, así como dice Pablo, ¿no? O sea, plenamente persuadido, o sea, plenamente convencido de lo que Dios dijo, lo hará. Amén. ¿No? Entonces, pues bueno, esta ha sido nuestra clase de hoy. Ya son las 9:01, el tiempo se nos fue y bueno, vamos a orar. Y Señor, te doy gracias, gracias Padre, porque nosotros reconocemos, Señor, que tú eres un Dios que inclina tu oído para escuchar nuestras oraciones. Gracias Padre, porque en ti existimos, en ti nos movemos y en ti somos. Gracias, precioso, por tu palabra hablada a nuestra vida, hablada a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque en ti somos justificados, en ti somos vencedores, Padre. Porque si tú estás con nosotros, ¿quién puede estar en nuestra contra? Gracias, Padre, por esta palabra que quedó sembrada en los corazones de las personas que nos están oyendo. Gracias, precioso, porque tú eres el que traes el crecimiento, la sabiduría, el entendimiento en nuestra vida. Quita todo velo, Señor, que no permite verte. Quita toda altivez, Señor, que se levanta en contra de tu conocimiento. Hoy hablamos, Señor, que eres tú, Señor, hablando a nuestro corazón.
Ahora sí te pido, Padre, que seas tú, Señor, capacitándonos para toda buena obra. Capacítanos, Señor, para llegar, Señor, a ser lo que tú dices que somos. Reconocemos que Cristo en nosotros es todo. Reconocemos, Señor, que sin Él nosotros no somos nada. Gracias, precioso, por este mensaje. Gracias, Padre, porque sabemos que tu palabra es viva, que tu palabra es eficaz. Gracias, precioso, porque así como nos dejaste escrito que todo lo que pidamos en tu nombre lo vamos a recibir. Yo oro, Padre, oro para que seas tú, precioso, en cada una de las personas que me escuchan. Que seas tú, Señor, con poder. Danos, Señor, una manifestación gloriosa, Señor, de tu amor en nuestra vida. Porque hoy, Señor, reconocemos que Cristo vive en nosotros. Reconocemos que de tu plenitud, Señor, podemos tomar todos y gracia sobre gracia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo bendigo a cada persona que me escucha. Te pido, Señor, que seas tú trayendo a sus vidas, Señor, convicción, Padre. Convicción de todo lo bueno, lo santo, lo puro y lo digno de alabanza. Enséñanos, precioso. Enséñanos a ser más como tú y menos como nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues muchísimas gracias a los que están en Facebook. Nos vemos la siguiente semana. Creo que aquí estaba Betty, Eloína, Fabi. Uy, Luna. Wow, muchísimas gracias a los que están conectados. Alfred, también estás por aquí. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Y los que nos siguen en YouTube, gracias por compartir este material. La próxima semana traeremos otro tema. Te bendigo en el nombre de Jesús y que tengas una semana llena del poder del Espíritu de Dios. Muchísimas gracias. Buenas noches.